Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo 4 relatos reales para no dormir, volumen 3. El primer relato es titulado Crecí en una casa embrujada. Mis padres compraron esta casa en 1901 y la vendieron en el 2013. Tengo 3 hermanos. Soy el mayor, luego viene Lily, Max y Ernesto. Cuando nos mudamos, la casa estaba hecha un desastre. Mis padres tuvieron que pintar y hacer un montón de reparaciones. El interior de la puerta del armario tenía una mancha marrón rojiza, que no importaba cuántas veces la pintáramos, todavía se podía ver. Creo que mi papá dijo que un vecino le dijo que alguien fue asesinado en la casa, pero no puedo encontrar nada en Google. No estoy seguro de cómo buscarlo. El pasillo era el área más aterradora de la casa para mí. Siempre hacía frío allí, incluso cuando hacía 90 grados afuera. Somos católicos mexicanos y en el pasillo mi mamá tenía un pequeño altar con velas, estatuas de la Virgen de Guadalupe y el Sagrado Corazón, y muchos ángeles de porcelana. A veces, cuando nos despertábamos por la mañana, las estatuas y los ángeles se volvían hacia la pared. Alguien nos dijo que eso era una señal de que podría ser un poltergeist. Recuerdo que cuando estaba en la escuela secundaria, mientras me preparaba para la escuela todas las mañanas, me alejaba de la cómoda y todo lo que estaba usando desaparecía. Luego me iría y volvería más tarde, y todo estaría justo donde lo había dejado. A veces incluso me gustaría probar esto, dejando intencionalmente mis lentes o lo que sea, y a ver qué sucede. Y realmente llegó al punto en que estaba más molesto que asustado. Por la noche se podían escuchar pasos en el piso cuando todos dormían. Una noche estábamos solo mi mamá y yo en la casa. Ella estaba en la sala viendo sus novelas y yo en el comedor haciendo manualidades en la mesa. Sentí que alguien me empujaba por detrás. Me volví y no había nadie allí. Así que corrí a la sala donde estaba mi mamá. Siempre sentí que alguien me estaba mirando y como siempre una sombra. Mi mamá me dijo que una sombra la siguió al baño y dijo que sintió que la sombra la atravesaba. Lily, mi hermana, y yo compartíamos habitación. Y una noche salí. Ella dijo que me acababa de ir y sintió que algo o alguien se subía encima de ella y comenzaba a asfixiarla mientras le susurraba al oído que ella se iba a morir. Ernesto me dijo que una vez vio una sombra y la puerta del baño se cerró sola detrás de él. Eso fue todo lo que experimentó. Mi hermano Max decía que cuando se quedaba dormido en el sofá de la sala, escuchaba algo gruñir en su oído. Le pasó más de una vez. No le decíamos a la gente sobre esto, pero a veces teníamos visitantes como familiares de México, y por la mañana nos preguntaban, ¿hay un fantasma aquí? No. La mayoría de las veces nos reíamos, para que no se asustaran o preguntaran. Nosotros simplemente les decíamos, oh, ¿por qué dices eso? Nos contaban experiencias similares a las de nosotros. Hay otras cosas que sucedieron, pero no puedo recordar ahora. Segundo relato titulado Viviendo con Grace. Durante 2 veranos trabajé como interno en una casa antigua en la costa de Maine. La casa fue construida en la década de 1920 por un artista. Este utilizó materiales recuperados de graneros del siglo XVIII y también de casas dañadas originarias del mismo siglo. Fui recibido por la dueña y su perro y me dieron un recorrido por la casa. Primero me mostraron una habitación que estaba en el primer piso al lado de la cocina. Luego subimos por la escalera de caracol hasta el piso superior. Y luego bajamos al sótano parcialmente terminado y a la pequeña galería en la que estaría trabajando durante la temporada. La propietaria guardó lo mejor de la gira para el final. Me dijo que casi todos los demás internos allí y ella misma habían experimentado algún tipo de actividad paranormal mientras estaban en la casa, pero nadie se había sentido amenazado por la presencia de allí.
La dueña se aseguró de que estuviera cómoda y una vez que supo que no había nada más que necesitaba, me dijo que estaría durmiendo en la casa de su pareja y que yo tendría la casa para mí sola con el perro. Esa noche, estaba en la cama con el perro a mis pies. El pomo de mi puerta no giraba, por lo que la puerta nunca permanecía completamente cerrada. Había un tope de puerta de hierro fundido con la forma de George Washington, que puse frente a mi puerta para que no golpeara esta por la noche. No recuerdo cuando me despertó el perro lloriqueando, pero cuando lo tranquilicé para que se durmiera, noté que mi puerta estaba más abierta de lo que debería haber estado. En mi estado de sueño no debía haber estado demasiado preocupada por el hecho de que algo había movido el tope de la puerta y me volvía a quedar dormida. Más tarde esa noche, me despertó otro ruido. A través de la puerta abierta, pude escuchar claramente a alguien deslizando algo en la mesa de madera de la cocina. Esto lo hacía de un lado para otro. Tanto el perro como yo miramos hacia la oscuridad al otro lado de la puerta y escuchamos que el sonido se detuvo. Si el perro no salía a investigar, yo tampoco lo haría. Me volví a quedar dormida y no me desperté al día siguiente. Esa fue la primera noche que estuve allí. Hubo otras innumerables ocasiones en las que otros y yo mismo hemos experimentado algo que simplemente no podíamos explicar, incluido mi compañero que se despertaba pensando que estaba sentado a los pies de la cama, cuando tanto el perro como yo estábamos trabajando en la planta baja, y otros invitados que afirmaban que alguien subía y bajaba la escalera de caracol toda la noche mientras ellos dormían. La anterior dueña de la casa, la cual se llamaba Grace, tuvo que mudarse porque no podía cuidarse sola. Se mudó unos kilómetros por la carretera con su hija. Cuando la propietaria actual se mudó por primera vez, ella bajaba las escaleras por la mañana para encontrar ocasionalmente flores o rocas de la playa cerca en la mesa de madera de la cocina. Esto fue esporádico y extraño, pero la dueña nunca hizo mucho al respecto. Un día recibió una llamada telefónica de la hija de la dueña anterior, y ésta se disculpaba ya que había descubierto que su madre se había escabullido tarde y noche, y caminaba por el oscuro camino de regreso a su casa favorita. Esta dejaría las piedras y las flores en la mesa, como debió hacer cuando vivía aquí. La dueña cambió las cerraduras. Un día la propietaria actual se despertaba lentamente en la cama y se sintió abrumada por el olor a flores. Esta sabía que cuando abriera los ojos el olor desaparecería, y así fue. Recibió una llamada telefónica más tarde esa semana de la hija de la dueña anterior diciendo que no tenía que preocuparse de que su madre pasara por más visitas de medianoche, ya que había fallecido a principios de esa semana. Puedo entender por qué una persona nunca querría salir de la casa, ya sea viva o muerta. Este lugar es cálido y acogedor, y nunca sentí ninguna mala energía aquí. Sé que cuando llegue mi momento, lo elegiré como mi refugio para siempre. Tercer relato titulado Algunos sustos de mi infancia. No he experimentado nada paranormal como adulto, pero hubo varios casos cuando era niño que no puedo explicar. Recuerdo que vivíamos en una antigua ciudad minera de hierro en el norte de Minnesota, en una casa vieja y chirriante construida en 1905, por lo que tal vez estaba un poco embrujada, pero solo yo lo notaba. A los 5 años más o menos, di unos golpes a una pared al lado de la puerta de mi armario. Para el contexto, no había ninguna habitación adyacente. Era el típico golpe de la puerta, pero los golpes de la respuesta no eran míos. No convencido volví a dar golpes en la pared una segunda vez y produjo resultados similares, pero solo después de golpear los 2 tiempos. No recuerdo haber estado asustado por esto, sino simplemente desconcertado por quien contestaba del otro lado. Otro caso ocurrió cuando tenía 7 u 8 años. Era verano. Estaba despierto hasta tarde sin poder dormir. Mientras el resto de la familia dormía, toda la casa estaba en silencio. La puerta de mi habitación estaba siempre abierta, al igual que todas las habitaciones,
Esto lo hacíamos para permitir que circulara la brisa fresca del verano. Entonces, estaba sentado en el borde de mi cama frente a la puerta de mi hermana al otro lado del pasillo, cuando de repente mi papá salió y cruzó el pasillo. Escuché las tablas del piso crujir y la puerta del baño cerrarse. Estaba desconcertado porque mis padres dormían arriba y nunca vi ni escuché a mi papá entrar en la habitación de mi hermana. Entonces me levanté y fui a decirle a mi papá que no podía dormir. Pero cuando llegué al baño, la puerta de la habitación de mi hermana estaba abierta y la habitación a oscuras y no había señales de mi papá. Entonces subí las escaleras para encontrar a mis padres durmiendo en su habitación. Se lo conté a mis padres y me dijeron que solo tenía sueño y que estaba imaginando cosas. Un año más tarde, una mañana, me desperté y me di la vuelta para ver al gorila sonriente de felpa y plástico que colgaba de un bucle de mi lámpara de poste. Este estaba saltando arriba y abajo, agitando los brazos, como si estuviera siendo jalado por el bucle en la parte superior de su cabeza. Entonces grité y corrí por el pasillo. Una vez más, mis padres me dijeron que simplemente era un sueño. Unos meses después el gorila atacó por segunda vez, esta vez aún más aterradora. Era de mañana y estaba completamente despierto. Estaba simplemente acostado allí. Me di la vuelta para salir de la cama, pero allí estaba el gorila, pero esta vez estaba flotando de alguna manera a centímetros de mi cara, con una amplia sonrisa. Estaba mostrando los dientes que no tenía. Otra vez grité de miedo y me cubrí la cabeza con las mantas. Yo estaba temblando debajo de las sábanas. Después de lo que parecieron algunos minutos, tomé valor y me quité la sábana de la cabeza, pero no había nada allí, y el gorila estaba en su lugar habitual. Una vez más se lo conté a mis padres, y dijeron que era un sueño, o que yo estaba inventando cosas. Mi familia era muy religiosa. Ellos eran pentecostales, así que no se toleraba hablar de fantasmas y esas cosas, ya que se consideraba que todos eran herramientas del diablo. No teníamos ideas tan oscuras en nuestra casa cristiana, que estaba entre comillas muy santificada. Pasó el tiempo y nunca más me volvieron a pasar cosas extrañas, pero siempre me he preguntado por qué sucedieron estas cosas y qué las causó. Lo curioso es que mis 4 hermanos nunca experimentaron nada aterrador al crecer en esta casa. Tal vez sí fue mi imaginación, pero seguro que me dejó algunos recuerdos indelebles y aterradores. ¿Acaso alguien ha experimentado algo similar? Cuarto relato titulado La casa en la que crecí definitivamente está encantada. Esta historia comienza antes de que yo naciera. Mi papá me dijo esto. Mis padres se mudaron a una vieja casa de campo. Mi hermana en ese momento solía tener 4 años. A veces se despertaba en medio de la noche y entraba en la habitación de mi mamá y mi papá para meterse en su cama. Sin embargo, algunas noches mi papá se despertaba y veía a una niña pequeña con ropa victoriana, que era toda blanca. Esta estaba en el fondo de la cama. Mi papá se confundía y pensaba que era mi hermana y decía, «¿Estás bien?», y al parpadear la pequeña chica se desvanecía. Dijo que esto sucedió tal vez al menos 10 veces, pero que no tenía miedo. Mis padres luego renovaron su habitación y una vez que lo hicieron, mi papá dijo que nunca volvió a ver a la niña. Cuando me contó esta historia no voy a mentir, no le creí y pensé que solo estaba tratando de asustarme. Bueno, ahora les contaré mi experiencia. Tenía 21 o 22 años en ese momento y todavía no me iba de casa. Mi hermana se había mudado y solo mis padres y yo vivíamos allí. Mi novia en ese momento, mi actual esposa, estábamos relajándonos viendo Netflix o algo, y yo quería ir a tomar una copa. Todas las habitaciones estaban arriba en la casa, por cierto, así que fui a buscar una bebida y algunos bocadillos para mí y mi esposa. Así que detuve la película y bajé dejando a mi esposa sola en mi habitación. Mi habitación daba a las escaleras y había dejado la puerta abierta, así que mi esposa estaba en su teléfono o lo que sea. Ella estaba esperando que yo regresara. Entonces mira a su alrededor y ¿qué ve? Una niña pequeña con ropa blanca de estilo victoriano mirando hacia las escaleras.
ella se sobresaltó y dijo que tan pronto como la vio se había ido. Entonces volví a subir las escaleras y seguimos viendo la película. En ese momento no sabía qué había pasado, porque ella me lo contó hasta hace unos meses. Ahora tengo 30 años y me mudé. Ella no quería decirme cuando vivía allí porque no quería asustarme. Ella nunca supo la historia de mi papá cuando me contó su historia. Así que le conté lo que había visto él. No voy a mentir que la casa siempre tuvo un ambiente extraño, pero escuchar 2 historias como esa me asusta. Solo quería contarles mi historia. Lo siento si está mal escrita, pero es la primera vez que escribo una historia lo suficientemente larga. Gracias por escuchar, amigos. 4 relatos reales para no dormir, volumen 3. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.